La ciudad, por Ray Bradbury. La ciudad esperaba hacía 20.000 años. El planeta se movió en el espacio y las flores del campo crecieron y cayeron, y la ciudad todavía esperaba. Y los ríos del planeta crecieron y se secaron y se convirtieron en polvo, y la ciudad todavía esperaba. Los vientos, que habían sido impetuosos y jóvenes, se hicieron serenos y viejos, y las nubes del cielo, ayer desgarradas y rotas, flotaron libremente en una perezosa blancura. Y la ciudad todavía esperaba. La ciudad esperaba con sus vidrios y sus negras paredes de obsidiana, y sus altas torres y sus desnudas torrecillas, con sus calles desiertas y sus limpios pestillos, sin papeles ni huellas digitales. La ciudad esperaba, y el planeta daba vueltas en el espacio alrededor de un sol blanco y azul, y las estaciones pasaban del hielo al fuego, y otra vez al hielo, y los campos verdes se convertían en prados amarillos, y en la mitad del año 20.000, la ciudad dejó de esperar. Un cohete apareció en el cielo. El cohete pasó rugiendo sobre la ciudad, giró, volvió, y fue a posarse entre los guijarros del campo, a 30 metros de las paredes oscuras. Unas botas aplastaron las hierbas delgadas y unos hombres hablaron, desde el interior del cohete, con los hombres que estaban afuera. ¿Listos? Muy bien, en marcha hacia la ciudad. Jensen, usted y la patrulla de Hutchinson vayan adelante y tengan cuidado. En las negras paredes se abrieron las narices ocultas y una tromba de aire, uniformemente aspirada, entró en lo más profundo del cuerpo de la ciudad, por los canales, los filtros y los recolectores de polvo, hasta unas delgadas, sensibles y temblorosas membranas y bobinas, plateadas y brillantes. Una y otra vez se repitieron las inmensas succiones. Una y otra vez, unos cálidos vientos llevaron los olores del prado a la ciudad. El olor del fuego, el olor de un meteoro, el olor del metal caliente. Una nave ha llegado de otro mundo. El olor del cobre, el seco olor de la pólvora quemada y los azufres de la nave. La información, impresa en unas bandas, pasó por unas ranuras y unas ruedas amarillas la llevaron a otros aparatos. Una máquina de calcular batió como un metrónomo. 5, 6, 7, 8, 9... 9 hombres. Una instantánea máquina de escribir imprimió el mensaje en una hoja, que desapareció rápidamente entre dos rodillos. La ciudad esperó blandas pisadas de las botas de goma. Las narices de la ciudad volvieron a abrirse. El olor de la manteca. Sobre la ciudad, desde los hombres acechantes, el aura que flotaba hacia la enorme nariz se descompuso en recuerdos de leche, queso, crema, manteca, efluvios de una economía lechera. ¡Ey, con cuidado! Jones, tenga su arma preparada, no sea insensato. La ciudad está muerta, ¿para qué preocuparse? No se puede saber. Ahora, ante la charla, las orejas despertaron. Después de haber escuchado durante siglos unos débiles vientos, después de haber oído cómo brotaban las hojas en los árboles y cómo crecía suavemente la hierba en el tiempo en que se fundían las nieves, las orejas se aceitaron a sí mismas y estiraron unos enormes parches de tambor, donde los corazones invasores batirían y golpearían delicadamente como tamborosas alas de murciélago. Las orejas escucharon, y la nariz aspiró varios metros cúbicos de olores. Los hombres sudaron asustados, se les mojaron las manos que sostenían las armas, y unas islas de humedad nacieron en las axilas. La nariz se movió y estudió el aire, como un catador que probase un vino viejo. La información descendió girando en unas cintas paralelas. Sudor, cloruros, tanto y tanto por ciento. Sulfatos, tanto y tanto por ciento. Ácido úrico, nitratos amoníacales, tanto por ciento. Creatinina, azúcar, ácido láctico, ya está. Sonaron las campanas, aparecieron los totales. La nariz expelió el aire analizado. Las orejas escucharon de nuevo. Creo que deberíamos volver al cohete, capitán. Soy yo quien da las órdenes, señor Smith. Sí, señor. ¡Hey, la patrulla! ¿Ven ustedes algo? Nada, señor. Parece que estuviese muerta desde hace siglos. ¿Ya escuchó, Smith? No hay nada que temer. No me gusta. No sé por qué. ¿No tiene la sensación de haber visto ya todo esto? Esta ciudad es demasiado familiar. Tonterías.
Este sistema planetario está a billones de kilómetros de la Tierra. No hemos estado nunca aquí. Imposible. El único cohete interestelar que existe es el nuestro. Sin embargo, yo lo siento así, señor. Creo que deberíamos irnos. El ruido de los pasos cesó de pronto. Solo se oía la respiración de los intrusos en el aire tranquilo. La oreja oyó y funcionó rápidamente. Los motores giraron, los líquidos corrieron como arroyitos resplandecientes entre destiladores y válvulas. Una fórmula, y luego una mezcla. Momentos después, respondiendo a las solicitaciones de la oreja y la nariz, unas frescas nubes de vapor salieron por las aberturas de los muros y llegaron hasta los invasores. ¿Huele eso, Smith? Hierba verde. ¿Conocen algo mejor? Por Dios, me quedaría aquí solo para respirar ese aroma. La clorofila invisible voló entre los hombres inmóviles. Los pasos resonaron otra vez. No hay nada malo en eso, ¿verdad, Smith? Adelante. La oreja y la nariz descansaron aliviadas durante una billonésima fracción de segundo. La contramaniobra había tenido éxito. Los peones de ajedrez continuaron su marcha. Ahora los nublados ojos de la ciudad se despojaron de sus nieblas y sus brumas. ¡Capitán! ¡Las ventanas! ¿Qué? ¡Las ventanas de ese edificio! ¡Ese! ¡Se movieron! Yo no vi nada. Sí, que cambiaron de color. Antes eran oscuras y ahora son claras. A mí me parecen unas ventanas comunes. Los objetos borrosos adquirieron una forma precisa. En las entrañas mecánicas de la ciudad, unos ejes aceitados se adelantaron como émbolos. Unas ruedas volantes se zambulleron en unos pozos de aceite verde. Los marcos de las ventanas se ajustaron. Los vidrios resplandecieron. Abajo, por la calle, pasaban dos hombres, seguidos a cierta distancia por los otros 7 miembros de la patrulla. Los uniformes eran blancos, los rostros rojos como si alguien los hubiese abofeteado, los ojos azules. Caminaban tiesamente con sus extremidades posteriores y esgrimían unas armas metálicas. Calzaban botas. Eran del sexo masculino. Tenían ojos, bocas, narices y orejas. Las ventanas se estremecieron, se aclararon, se dilataron apenas como los iris de innumerables ojos. ¡Fíjese, capitán! ¡Las ventanas! Siga adelante. Yo me envuelvo, señor. ¿Cómo? ¡Que regreso al cohete! ¡No quiero caer en una trampa! ¿Tiene miedo de una ciudad desierta? Los otros rieron, incómodos. Sí, ríanse. La calle estaba empedrada. Las piedras tenían 8 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Con un movimiento imperceptible, la calle cedió. Estaba pesando a los invasores. En la máquina instalada en un sótano, una aguja roja señaló en una escala 79 kilos, 94, 69, 90, 88. Y el registro del peso de los hombres descendió por unos carreteles hasta unas sombras vecinas. Ahora la ciudad estaba totalmente despierta. Ahora los ventiladores aspiraban y expiraban el aire, el olor a tabaco de las bocas de los invasores, el perfume jabonoso y verde de las manos. Hasta los globos oculares tenían un leve olor. La ciudad registró esos olores y los sumó, y obtuvo un total que se unió a los otros totales. Las ventanas brillaron. La oreja se endureció y estiró más y más su piel de tambor. Todos los sentidos de la ciudad hormigueaban ahora como ante la caída de una nieve invisible. Contaban las respiraciones y los sordos latidos de los corazones ocultos. Escuchaban, observaban, gustaban. Pues las calles eran como lenguas, y allí donde pisaron los hombres, el gusto de las botas fue absorbido por los poros de las piedras. Y unos papeles de tornasol registraron ese gusto, ese total químico, tan sutilmente recogido, se añadió a las sumas que crecían y esperaban el cálculo final entre las ruedas giratorias y los pistones susurrantes. Pasos. Alguien que corre. ¡Vuelva aquí, Smith! ¡No! ¡Váyase al diablo! ¡Deténganlo! Pasos que se apresuran. Un último examen. La ciudad, después de haber escuchado, observado, gustado, sentido, pesado y comparado, tenía que realizar un último examen. En medio de la calle se abrió una trampa. El capitán, lejos de los otros que corrían detrás de Smith, desapareció. Colgado de los pies, el capitán murió enseguida. Una navaja le abrió la garganta, otra el pecho. Le vaciaron con rapidez las entrañas y las expusieron sobre una mesa, bajo la calle, en un cuarto secreto.
Unos grandes microscopios de cristal examinaron atentamente las rojas fibras de los músculos. Unos dedos sin cuerpo tocaron el corazón palpitante. Unas pinzas sujetaron a la mesa los jirones de la piel, mientras unas manos veloces movían las distintas partes del cuerpo como un hábil jugador de ajedrez que desplaza rápidamente sus peones rojos, sus piezas rojas. Allá arriba, en la calle, los hombres corrían. Smith corría, los hombres gritaban. Smith gritaba, y abajo, en ese cuarto curioso, la sangre llenaba unas cápsulas, y agitada y batida cubría las delgadas platinas de los microscopios. Se sacaban cuentas, se registraban las temperaturas, se cortaba el corazón en 17 secciones, se abrían con destreza los riñones y el hígado. Del cráneo trepanado salía el cerebro. Los nervios se estiraban como los alambres de un conmutador, se probaba la elasticidad de los músculos, y en el subterráneo eléctrico, la mente, al fin, sacaba el total definitivo, y toda la maquinaria hacía un alto monstruoso y momentáneo. El total. Estos son hombres. Estos son hombres de un mundo lejano, de un cierto planeta. Tienen ciertos ojos, ciertas narices, y caminan erguidos de cierto modo, y llevan armas, y piensan, y luchan, y tienen esos corazones y esos órganos que fueron registrados hace ya mucho tiempo. Arriba, los hombres corrían, alejándose hacia el cohete. Smith corría. El total. Estos son nuestros enemigos. Estos son los que esperamos desde hace tanto tiempo. Estos son los hombres de los que queremos vengarnos. El total es definitivo. Estos son los hombres de un planeta llamado Tierra, que hace 20.000 años declaró la guerra a Taoyan, que nos esclavizó, y nos arruinó, y nos destruyó con una peste mortífera. Luego se fueron a vivir a otra galaxia, escapando a esa muerte que habían diseminado entre nosotros. Olvidaron aquella guerra, aquellos días. Nos olvidaron. Pero nosotros no olvidamos. Estos son nuestros enemigos. Es indudable. Ha terminado nuestra espera. ¡Smith! ¡Vuelve! Rápido, sobre la mesa roja, en el cuerpo abierto y vacío del capitán, otras manos empezaron a agitarse. Colocaron en ese húmedo interior unos órganos de cobre, plata, aluminio, goma y seda. Unas arañas mecánicas tejieron bajo la piel una tela de oro. Se añadió un corazón. En la caja craneana pusieron un cerebro de platino que zumbaba y emitía unas chispas azules. Unos finos alambres unieron el cerebro con brazos y piernas. En solo un instante, otras manos cosieron el cuerpo y borraron las incisiones y las cicatrices de la nuca, la garganta y el cráneo. Todo era perfecto, nuevo, reciente. El capitán se sentó y flexionó los brazos. ¡No corras, Smith! El capitán reapareció en la calle, alzó el revólver e hizo fuego. Smith cayó con una bala en el corazón. Los otros hombres se dieron vuelta. El capitán se acercó deprisa. Ese imbécil. Tener miedo de una ciudad. Los hombres miraron el cuerpo de Smith tendido en sus pies. Luego miraron al capitán con unos ojos que se abrían y cerraban. Escúchenme, dijo el capitán. Tengo que decirles algo muy importante. Ahora la ciudad, que había pesado y gustado y olido a los hombres, que había utilizado todos sus poderes, menos uno, se preparó para mostrar el último, el poder del lenguaje. No habló con la rabia y el odio de las torres y las paredes macizas, ni con el peso de las calles de piedra y las fortalezas repletas de máquina. Habló con la voz tranquila de un ser humano. Ya no soy su capitán, ya no soy un hombre. Los hombres retrocedieron. Soy la ciudad, dijo la voz. En el rostro apareció una sonrisa. He esperado 200 siglos. He esperado a que los hijos de los hijos de los hijos volvieran aquí. Capitán, señor. Permítame un momento. ¿Quién me ha creado? La ciudad. Unos hombres que murieron. La vieja raza que una vez vivió aquí. La gente que los terrestres dejaron morir de un mal espantoso. Una lepra incurable. Y los seres de esa vieja raza, soñando con la vuelta de los hombres, construyeron esta ciudad. El nombre de esta ciudad ha sido y es Venganza. En el planeta de las sombras, a orilla del mar de los siglos, al pie de la montaña de la muerte. Todo muy poético. Esta ciudad iba a ser una balanza, un papel de tornasol, una antena que examinaría a todos los futuros viajeros del espacio.
En 20.000 años solo 2 cohetes descendieron aquí. Uno venía de una galaxia remota llamada End. La ciudad pesó y examinó a los ocupantes de aquel cohete y los dejó ir, sin un solo rasguño. Hizo lo mismo con los tripulantes del segundo cohete. Pero hoy, al fin han llegado. La venganza será total. Aquellos hombres murieron hace 200 siglos, pero dejaron una ciudad para darles la bienvenida. Capitán, señor, usted no se siente bien. Será mejor que vuelva al cohete, señor. La ciudad se estremeció. Las piedras de la calle se apartaron y los hombres cayeron gritando. Y vieron, mientras caían, unas brillantes navajas que se apresuraban a recibirlos. Pasaron algunos minutos. Luego el llamado. Smith. ¡Presente! Jensen. ¡Presente! Jones, Hutchinson, Springer. ¡Presente! Volvemos a la Tierra enseguida. ¡Sí, señor! Las incisiones de los cuellos eran invisibles, lo mismo los ocultos corazones de cobre, los órganos de plata y los alambres de los nervios dorados y finos. Las cabezas emitían un leve zumbido eléctrico. ¡Rápido! 9 hombres introdujeron en el cohete las bombas de gérmenes patógenos. ¡Arrojaremos estas bombas sobre la Tierra! ¡Muy bien, señor! La portezuela del cohete se cerró de golpe. El cohete salió hacia el cielo. El estruendo de las turbinas comenzó a alejarse. La ciudad descansaba rodeado por los prados de estío. Los ojos de vidrio se apagaron. La oreja se cerró. Los grandes ventiladores de la nariz dejaron de girar. Las balanzas de las calles se detuvieron. Y la maquinaria oculta volvió a hundirse en su baño de aceite. El cohete se perdió en el cielo. Lentamente, apaciblemente, la ciudad disfrutó del placer de morir. Exilio, por Edmond Hamilton. Lo que daría por no haber hablado de ciencia ficción aquella noche. Si no lo hubiéramos hecho, en estos momentos no estaría obsesionado con esa extraña e imposible historia que nunca podrá ser comprobada ni refutada. Sin embargo, tratándose de 4 personas profesionales de relatos fantásticos, supongo que el tema resultaba ineludible. A pesar de que logramos posponerlo durante toda la cena y los tragos que tomamos después, Madison, gustoso, contó a grandes rasgos su partida de caza, y luego Brazel inició una discusión sobre los pronósticos de los Dodgers. Más tarde me vi obligado a desviar la conversación al terreno de la fantasía. No era mi intención hacer algo así, pero había bebido un escocés de más, y eso siempre me vuelve analítico, y me divertía la perfecta apariencia de que los 4 éramos personas comunes y corrientes. «Camuflaje protector, eso es», anuncié. «¿Cuánto nos esforzamos por actuar como chicos buenos, normales y ordinarios?» Brazel me miró, un poco molesto por la abrupta interrupción. «¿De qué estás hablando?» «De nosotros 4», respondí. «Qué espléndida imitación de ciudadanos hechos y derechos. Pero no estamos contentos con eso, ninguno de nosotros. Por el contrario, estamos violentamente insatisfechos con la Tierra y con todas sus obras. Por eso nos pasamos la vida creando mundos imaginarios, uno tras otro. Supongo que el pequeño detalle de hacerlo por dinero no tiene nada que ver», inquirió Brazel, escéptico. «Claro que sí», admití. «Todos creamos nuestros mundos y pueblos imposibles muchísimo antes de escribir una sola línea, ¿verdad? Incluso desde nuestra infancia, ¿no? Por eso no estamos a gusto aquí. Nos sentiríamos mucho peor en algunos de los mundos que describimos», replicó Madison. En ese momento, Carrick, el cuarto del grupo, intervino en la conversación. Estaba sentado en silencio, como de costumbre, copa en mano, meditabundo, sin prestarnos atención. Carrick era raro en muchos aspectos. Sabíamos poco de él, pero lo apreciábamos y admirábamos sus historias. Había escrito algunos relatos fascinantes, minuciosamente elaborados en su totalidad sobre un planeta imaginario. «Lo mismo me ocurrió a mí en una ocasión», dijo a Madison. «¿Qué?», preguntó Madison. «Lo que acabas de sugerir. Una vez escribí un mundo imaginario y luego me vi obligado a vivir en él», contestó Carrick. Madison soltó una carcajada. «Espero que haya sido un sitio más habitable que los escalofriantes planetas en los que yo planteo mis embustes». Carrick ni siquiera sonrió. «De haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto», murmuró. Brazel, tras dirigir una mirada significativa a la copa vacía de Carrick, nos guiñó un ojo y pidió con voz melosa: «Cuéntanos cómo fue, Carrick».
Carrick no apartó la mirada de su copa. Mientras la giraba entre sus dedos al hablar, se detenía entre una frase y otra. Sucedió inmediatamente después de que me mudara junto a la gran central de energía. A simple vista parecía un lugar ruidoso, pero en realidad se vivía muy tranquilo en las afueras de la ciudad, y yo necesitaba tranquilidad para escribir mis historias. Me dispuse a trabajar en la nueva serie que había comenzado, una colección de relatos que ocurrían en aquel mundo imaginario. Empecé por crear detalladamente todas las características físicas de ese mundo y del universo que lo contenía. Pasé todo el día concentrado en ello, y cuando terminé, algo en mi mente hizo clic. Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización. Me quedé allí, inmovilizado, al tiempo que me preguntaba si estaría enloqueciendo, pues tuve la repentina seguridad de que todo el mundo que yo había creado durante todo el día acababa de materializarse en una existencia concreta, en alguna parte. Por supuesto, ignoré esa extraña idea. Salí de casa y me olvidé del asunto. Pero al día siguiente sucedió de nuevo. Dediqué la mayor parte del tiempo a la creación de los habitantes del mundo de mi historia. Sin duda los había imaginado humanos, aunque decidí que no fueran demasiado civilizados, pues eso imposibilitaría los conflictos y la violencia indispensable para mi trama. Así pues, había gestado mi mundo imaginario, un mundo de gente que estaba a medio civilizar. Imaginé sus crueldades y supersticiones, erigí sus bárbaras y pintorescas ciudades y, justo cuando terminé, aquel clic resonó de nuevo en mi mente. Entonces sí me asusté de verdad, pues sentí con mayor fuerza que la primera vez esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una realidad sólida. Sabía que era una locura, sin embargo, en mi mente tenía la increíble certeza. No podía abandonar esa idea. Traté de convencerme de descartar tan loca convicción. Si en verdad había creado un mundo y un universo con solo imaginarlos, ¿dónde se hallaban? Desde luego no en mi propio cosmos. No podría contener dos universos completamente distintos uno del otro. Pero, ¿y si este mundo y este universo de mi imaginación se habían concretado en la realidad de otro cosmos vacío? Un cosmos localizado en una dimensión diferente a la mía, uno que contuviera solamente átomos libres, materia informe que no había adquirido forma hasta que, de alguna manera, mis concentrados pensamientos les hicieron tomar las imágenes que yo había soñado. Medité esa idea de la extraña manera en que se aplican las leyes de la lógica a las cosas imposibles. ¿Por qué los relatos que yo imaginaba no se habían vuelto realidad en ocasiones anteriores y solo ahora habían empezado a hacerlo? Bueno, para eso había una explicación plausible. Vivía cerca de la gran central de energía. Alguna insospechada corriente de energía emanada de aquella dirigía mi imaginación condensada, como una fuerza superamplificadora hacia un cosmos vacío donde conmocionó la masa informe y la hizo apropiarse de aquellas formas que yo soñaba. ¿Creía en eso? No, por supuesto que no, pero lo sabía. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la creencia. Como alguien dijo, todos los hombres saben que un día morirán, y ninguno cree que ese día llegará, pues conmigo ocurrió exactamente lo mismo. Me daba cuenta de que no era posible que mi mundo fantástico hubiese adquirido una existencia física en un cosmos dimensional diferente, aunque, al mismo tiempo, yo tenía la extraña convicción de que así era. Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. ¿Y si me creaba a mí mismo en ese otro mundo, también sería yo real en él? Lo intenté. Me senté ante mi escritorio y me imaginé a mí mismo como uno más entre los millones de individuos de aquel mundo ficticio. Pude crear todo un trasfondo familiar e histórico coherente para mí en aquel lugar, y algo en mi mente hizo clic. Carrick hizo una pausa. Todavía contemplaba la copa vacía que agitaba lentamente entre sus dedos. Madison lo incitó a continuar. Y seguro despertaste allí y una hermosa muchacha se acercó a ti y preguntaste ¿dónde estoy? No sucedió así, respondió Carrick, sombrío. No fue así en absoluto. Desperté en ese otro mundo, sí, pero no fue como un despertar real. Simplemente aparecí allí de repente. Seguía siendo yo, sin embargo, era el yo imaginado por mí para ese otro mundo. Se trataba de otro yo que siempre había vivido allí. Del mismo modo que sus antepasados. Verán,
yo lo había creado todo. Y mi otro yo era tan real en ese otro mundo imaginario creado por mí como lo había sido en el mío propio. Eso fue lo peor. Todo en ese mundo a medio civilizar era tan vulgar dentro de su realidad. Hizo una nueva pausa. Al principio me resultó sumamente extraño. Caminé por las calles de aquellas bárbaras ciudades y miré los rostros de las personas con un imperioso y acuciante deseo de gritar en voz alta: «Yo los imaginé a todos. Ninguno de ustedes existía hasta que yo lo soñé». Sin embargo, no hice nada. Sin duda no me habrían creído. Para ellos yo no era más que un miembro insignificante de su raza. ¿Cómo podían pensar que ellos, sus tradiciones y su historia, su mundo y su universo habían surgido súbitamente gracias a mi imaginación? Cuando cesó mi turbación inicial, me desagradó el lugar. Resulta que lo había creado demasiado bárbaro. Las salvajes violencias y crueldades que me habían parecido tan seductoras como material para la historia eran aberrantes y repulsivas al vivirlas en mi propia carne. Solo deseaba volver a mi mundo. Y no pude regresar. No había forma. Tuve la vaga sensación de que podría imaginarme de vuelta en mi mundo así como había imaginado mi viaje a ese otro. Pero fue en vano. La extraña fuerza que había proporcionado el milagro no funcionaba en dirección contraria. Lo pasé bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo desagradable, extenuado y bárbaro. Primero pensé en suicidarme. Sin embargo, no lo hice. El hombre se adapta a todo, y yo me acoplé lo mejor que pude al mundo creado por mí. ¿Y qué hiciste allí? Quiero decir, ¿qué función cumpliste?, preguntó Brazel. Carrick se encogió de hombros. No dominaba las habilidades y destrezas del mundo que había creado. Solo poseía mi propio oficio, el de contar historias. Empecé a sonreír. ¿No querrás decir que empezaste a escribir historias fantásticas? Él asintió, sombrío. No me quedó más remedio. Sin duda aquello era lo único que podía hacer dadas las circunstancias. Escribí historias sobre mi propio mundo real. Para esa gente, mis relatos eran de una imaginación desbordante y les gustaron. Nos echamos a reír, pero Carrick permaneció mortalmente serio. Madison llevó la broma hasta sus últimas consecuencias. ¿Y cómo te las arreglaste para regresar finalmente a casa desde ese otro mundo que habías creado? Nunca regresé a casa, respondió Carrick, con un amargo suspiro. Están hechos de carne, por Terry Bison. Están hechos de carne. ¿De carne? Sí, de carne. Están hechos de carne. ¿De carne? No hay duda. Recolectamos varios de ellos, de diferentes partes del planeta. Los llevamos a bordo de nuestras naves y los sondeamos a profundidad. Están hechos completamente de carne. Eso es imposible. ¿Qué hay de las señales de radio? Los mensajes que enviaron a las estrellas. Usan ondas de radio para comunicarse, pero las señales no vienen de ellos. Las señales vienen de máquinas. Pero entonces, ¿quiénes construyeron las máquinas? Son esos con los que queremos hacer contacto. Ellos construyeron las máquinas. Eso es lo que te digo. La carne construyó las máquinas. Eso es ridículo. ¿Cómo es posible que carne construya máquinas? ¿Me pides que crea que existe carne pensante? No lo pido, se lo estoy diciendo. Estas criaturas son la única raza pensante del sector, y están hechos de carne. Tal vez son como los Orfolei, ¿sabes? Una raza inteligente basada en carbono que atraviesa una etapa de carne. No, nacen de carne y mueren como carne. Los hemos estudiado durante varias de sus generaciones, lo cual no tomó mucho tiempo. ¿Sabes cuánto vive la carne? Ni quiero saber. Ok, tal vez son parte carne. ¿Sabes? Como los Weddilei. Una cabeza de carne, pero con un cerebro de plasma de electrones. No, lo consideramos, ya que sí tienen una cabeza de carne como los Weddilei. Pero, como le digo, los sondeamos. Están hechos totalmente de carne. ¿No tienen cerebro? Vaya que sí tienen cerebro, solo que el cerebro está hecho de carne. Pero, entonces, ¿qué es lo que los hace pensar? No está comprendiendo, ¿verdad? El cerebro los hace pensar. La carne. ¿Carne que piensa? ¿Acaso me pides que crea que existe carne que piensa? Sí, carne que piensa.
carne consciente, carne que ama, carne que sueña, todo es carne. ¿Ya está captando la imagen? Ay no, sí estás hablando en serio. Están hechos de carne. Al fin, sí, así es, están hechos de carne y han tratado de contactarnos durante al menos 100 de sus años. Entonces, ¿qué es lo que esta carne quiere? Primero, quieren hablar con nosotros y luego, me imagino, explorar el universo, contactar otros seres pensantes, intercambiar ideas e información, lo usual. ¿Y suponen que hablemos con carne? Esa es la idea, ese es el mensaje que envían por radio. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien en casa? Ese tipo de cosas. ¿En serio hablan, entonces? ¿Usan palabras, ideas, conceptos? Vaya que sí, solo que lo hacen con carne. Pensé que dijiste que usaban ondas de radio. Sí, así es. Pero, ¿qué cree que hay en esas ondas? Sonidos de carne. Ya sabe, así como cuando se golpea o se agita la carne y ésta hace un sonido. Así hablan, agitando su carne. Incluso son capaces de cantar expulsando aire a través de su carne. Ay no, carne que canta. Esto ya es demasiado. ¿Qué me aconsejas? ¿Oficial o extraoficialmente? Las dos. Oficialmente estamos obligados a hacer contacto, darles la bienvenida y registrar a todas y cada una de las especies pensantes o multiseres que existan en el cuadrante, sin prejuicio, miedo o favoritismos. Extraoficialmente, le aconsejo que borremos los expedientes y nos olvidemos de todo este asunto. Esperaba que dijeras eso. Puede parecer severo, pero hay que poner un límite. ¿Realmente queremos hacer contacto con carne? Estoy 100% de acuerdo. ¿Qué les diríamos? Hola carne, ¿cómo les va? Pero, ¿sí funcionará? ¿De cuántos planetas estamos hablando? Solo uno. Son capaces de viajar a otros planetas dentro de contenedores especiales de carne, pero no pueden vivir sin ellos, y siendo de carne, solo viajan a través del espacio C, lo cual los limita a la velocidad de la luz, y la posibilidad de que alguna vez hagan contacto es bastante escasa, infinitesimal, de hecho. Entonces solo debemos pretender que no hay nadie en casa, en todo el universo. Correcto. Cruel, pero ya lo dijiste tú, ¿quién quiere hacer contacto con carne? Pero, ¿qué hay de los que entraron a las naves? Los que sondeamos. ¿Estás seguro que no recordarán? De recordarlo, serán considerados chiflados. Entramos a sus cabezas y aislamos su carne para que todo esto no sea más que un sueño para ellos. Un sueño de carne. Resulta extrañamente apropiado que seamos el sueño de una carne. Y podemos marcar este sector como desocupado. Bien, de acuerdo. Oficial y extraoficialmente. Caso cerrado. ¿Qué más? ¿Alguien interesante de este lado de la galaxia? Sí, una inteligencia bastante tímida basada en cúmulos de hidrógeno que se encuentra en una estrella tipo 9, en la zona G445. Estuvo en contacto hace 2 rotaciones galácticas, y quieren ser amigos de nuevo. Siempre recapacitan. ¿Y quién no lo haría? ¿Se imagina lo insoportable, lo terriblemente frío que debe parecer el universo si uno se encontrara completamente solo? Mensajero del futuro, por Paul Anderson. Nos conocimos por asuntos de negocios. La firma de Michaels deseaba abrir una sucursal en la parte exterior de Evanston y descubrió que yo era propietario de algunos de los terrenos más prometedores. Me hicieron una buena oferta, pero no cedí. La elevaron y permanecí en mi actitud. Por fin, el director en persona se puso en contacto conmigo. No era en absoluto como me lo esperaba. Agresivo, por supuesto, pero de un modo tan cortés que no ofendía. Sus maneras eran tan correctas que difícilmente se advertía su falta de educación formal. De todas formas, estaba remediando con gran rapidez esta carencia con clases nocturnas, cursillos de ampliación y una omnívora lectura. Salimos para beber algo mientras discutíamos el asunto. Me condujo a un bar que no parecía de Chicago. Tranquilo, raído, sin tocadiscos, sin televisión, con un anaquel de libros y varios juegos de ajedrez. Sin ninguno de los extravagantes parroquianos que usualmente infestan tales lugares. Fuera de nosotros había solamente media docena de clientes, un prototipo de profesor egregio entre los libros, varias personas que hablaban de política con cierta objetiva pertinencia, un joven que discutía con el camarero si Bartók era más original que Schoenberg o viceversa. Michaels y yo encontramos una mesa en un rincón y algo de cerveza danesa. Expliqué que no me interesaba el dinero y que me oponía a que una excavadora estropease algún campo agradable con el pretexto de erigir algún otro cromado bloque de casas.
Era un hombre delgado y erguido, de pronunciada barbilla y nariz romana, cabello grisáceo, ojos oscuros y luminosos. ¿No se lo explicó mi representante? Dijo, no estamos proyectando viviendas en serie para conejos. Tenemos previstos 6 diseños básicos, con variaciones para situar en una disposición así. Sacó lápiz y papel y empezó a dibujar. Mientras hablaba, aumentó la inflexión de voz, pero la fluidez persistió. Supo explicar sus propósitos mejor que sus enviados. Me dijo que estábamos en la mitad del siglo XX y que, por no ser prefabricado, un núcleo de viviendas dejaba de ser atractivo. Podía incluso lograr una unidad artística. Procedió a mostrarme el sistema. No me presionó con demasiada insistencia y la conversación se derivó a otros puntos. ¿Agradable lugar?, observé. ¿Cómo lo descubrió? Se encogió de hombros. Frecuentemente doy vueltas por ahí, sobre todo de noche, explorando. ¿Y no resulta un poco peligroso? No en comparación, dijo con una sombra de temor. Tengo entendido que usted nació aquí. No llegué a los Estados Unidos hasta 1946. Era lo que llamaban un PD, una persona desplazada. Me convertí en Todd Michaels porque me cansé de deletrear Tadeusz Michalowski y decidí prescindir de sentimentalismos patrioteros. Sé adaptarme con rapidez. Pocas veces habló acerca de sí mismo. Obtuve posteriormente algunos detalles de su precoz encubramiento en los negocios a través de admirados y envidiosos competidores. Algunos de ellos no creían aún que fuese posible vender con beneficio una casa con calefacción radiante por menos de $20,000. Michaels había descubierto cómo hacerlo posible. No estaba mal para un pobre inmigrante. Indagué y descubrí que había sido admitido con visado especial en consideración a los servicios prestados al ejército de los Estados Unidos en las últimas jornadas de la guerra en Europa. En ellos demostró tanto nervio como perspicacia. Mientras, nuestro trato se desarrolló. Le vendí el terreno que deseaba, pero continuamos viéndonos, a veces en la taberna, a veces en mi apartamento de soltero, con más frecuencia en su ático a orillas del lago. Tenía una hermosa mujer rubia y un par de hijillos brillantes y bien educados. Con todo, era un hombre solitario, por lo que le proporcioné la amistad que necesitaba. Un año, más o menos, después de nuestro primer encuentro, me contó su historia. Me había invitado otra vez a cenar el día de Acción de Gracias. En la sobremesa nos sentamos para hablar, y hablamos. Después de considerar desde las probabilidades de que surgiese una sorpresa en las próximas elecciones de la ciudad hasta las de que otros planetas siguieran un curso en su historia idéntico al nuestro, Amelie se excusó y se fue a dormir. Esto ocurrió mucho después de la medianoche. Michaels y yo continuamos hablando. Nunca le había visto tan emocionado. Era como si ese último tema, o alguna palabra en particular, le hubiese abierto algo nuevo. Finalmente se levantó, volvió a llenar nuestros vasos de whisky con un movimiento un tanto inseguro y cruzó la sala de estar silencioso sobre la gruesa alfombra verde hasta la ventana. La noche era clara y profunda. Desde lo alto contemplamos la ciudad, líneas, tramas y espirales de brillantes colores, rubí, amatista, esmeralda, topacio y la oscura extensión del lago Michigan. Casi parecía que pudiésemos vislumbrar infinitas y blancas llanuras más allá. Pero sobre nosotros se abovedaba el cielo, el negro cristal, donde la Osa Mayor se apoyaba en su cola, y Orión daba grandes zancadas a lo largo de la Vía Láctea. No veía a menudo un espectáculo tan grandioso y sobrecogedor. Después de todo, dijo, sé de lo que estoy hablando. Me agité, hundido en mi sillón. El fuego del hogar arrojó pequeñas llamas azules. Una simple lámpara vislumbraba la habitación de suerte que podía vislumbrar haces de estrellas también desde la ventana. Me arrellané un poco. ¿Personalmente? Se volvió hacia mí. Su rostro estaba rígido. ¿Qué dirías si te respondiese que sí? Sorbí mi bebida. Un King's Ransom es una noble y confortante mezcla, en especial cuando la misma tierra adquiere un aire glacial para entonar. Supongo que tienes tus razones, y esperaría para ver cuáles son. Esbozó una media sonrisa. No te preocupes, también soy de este planeta, aclaró. Pero el cielo es tan grande y extraño, ¿no crees que eso afectará a los hombres que vayan allí? ¿No se deslizará dentro de ellos y lo traerán en sus huesos al regresar? ¿La Tierra será la misma después? Continúa, ya sabes que me gustan las fantasías. Miró fijamente al exterior, luego se volvió, y súbitamente se tragó de un golpe su bebida. Este gesto violento no era propio de él, pero había traicionado su perplejidad. Muy bien, entonces te contaré una fantasía. Es una historia invernal, muy fría. Así que quedas advertido para no tomarla en serio, declaró ásperamente.
Di una chupada a mi excelente cigarro y esperé con el silencio que él deseaba. Pasé unas cuantas veces arriba y abajo ante la ventana, con la vista en el suelo. Llenó su vaso de nuevo y se sentó a mi lado. No me miró a mí, sino a una pintura que colgaba de la pared, un objeto sombrío e ininteligible que a nadie gustaba. Esto pareció confortarlo, pues comenzó a hablar, rápida y quedamente. Dentro de mucho tiempo en el futuro, existe una civilización. No te la describiré porque no sería posible. ¿Serías capaz de regresar al tiempo de los constructores de las pirámides egipcias y hablarles de la ciudad en que vivimos? No pretendo decir que te creerían, por supuesto que no lo harían, pero eso es lo de menos. Quiero decir que no comprenderían. Nada de lo que dijeras tendría sentido para ellos. Y la forma en que la gente trabaja, piensa y cree sería aún menos comprensible que esas luces, torres y máquinas, ¿no es así? Si te hablo de habitantes del futuro que viven en grandes y deslumbradoras energías o de variables genéticas, de guerras imaginarias, de piedras que hablan, tal vez te hicieras una idea, pero no entenderías nada. Solo te pido que pienses en los millares de veces que este planeta ha girado alrededor del Sol, en lo profundamente ocultos y olvidados que vivimos, en fin, en que esta civilización piensa según normas tan extrañas que ha ignorado toda limitación de lógica y ley natural, y ha descubierto medios para viajar en el tiempo. El habitante común de esa época, no puedo llamarlo exactamente un ciudadano, cualquier expresión resultaría demasiado vaga. Un tipo medio sabe de un modo vago e indiferente que milenios atrás, unos individuos semisalvajes fueron los primeros en desintegrar el átomo. Pero 1 o 2 miembros de esta civilización han estado realmente aquí, han caminado entre nosotros, nos han estudiado, han levantado y unido un archivo de información para el cerebro central, por llamarlo de alguna manera. Nadie más se interesa por nosotros apenas más de lo que pueda interesarte la primitiva arqueología mesopotámica. ¿Comprendes? Bajó su mirada hacia el vaso en su mano y la mantuvo allí, como si el whisky fuese un oráculo. El silencio aumentó. Al fin dije: muy bien, en consideración a tu historia aceptaré la premisa. Imaginaré viajeros en el tiempo, invisibles, dotados de ocultación y demás, pero no creo que desearan cambiar su propio pasado. Oh, no hay peligro en ello, aseguró. La verdad es que no podrían enterarse de mucho explicando por ahí que venían del futuro. Imagina. Reí entre dientes. Michaels me dirigió una mirada sombría. ¿Puedes adivinar qué aplicaciones puede tener el viaje en el tiempo aparte de la científica? Por ejemplo, el comercio de objetos de arte o recursos naturales. Se puede volver a la época de los dinosaurios para conseguir hierro, antes de que el hombre aparezca y agote las minas más ricas. Sugerí. Meneó la cabeza. Sigue pensando. Se contentarían con un número limitado de figurillas de Minoan, jarrones de Ming o enanos de la hegemonía del tercer mundo, destinadas principalmente a sus museos, si es que museo no resulta una palabra demasiado inexacta. Ya te he dicho que no son como nosotros. En cuanto a los recursos naturales, ya no necesitan ninguno, producen los suyos propios. Se detuvo, como tomando aliento, luego agregó: ¿cómo se llamaba esa colonia penal que los franceses abandonaron? ¿La Isla del Diablo? Sí, la misma. ¿Puedes imaginar mejor venganza sobre un criminal convicto que abandonarlo en el pasado? Pensaba que estarían por encima de cualquier concepto de venganza o de técnicas de disuasión. Incluso en este siglo sabemos que no dan resultado. ¿Estás seguro?, preguntó sosegadamente. ¿No se da junto con el actual desarrollo de la penalización un incremento paralelo del crimen mismo? Te asombraste, hace algún tiempo, que me atreviese a caminar solo de noche por las calles. Además, el testigo es como una catarsis de la sociedad en su conjunto. En el futuro te explicarán que las ejecuciones públicas reducen claramente la proporción de crímenes que, de otro modo, sería aún mayor. Y lo que es más importante, esos espectáculos hicieron posible el nacimiento del verdadero humanitarismo del siglo XVIII. Alzó una sardónica ceja. O así lo pretenden en el futuro. No importa si tienen razón o si racionalizan solamente un elemento degradado de su propia civilización. Todo lo que necesitas comprender es que envían a sus peores criminales al pasado. Es poco amable para con el pasado, comenté. No, realmente no. Por una serie de razones, incluyendo el hecho que todo cuanto hacen suceder ha sucedido ya. Nuestro idioma no sirve para explicar estas paradojas. En primer lugar, debes reconocer que no malgastan todo ese esfuerzo en delincuentes comunes. Hay que ser un criminal muy fuera de lo corriente para merecer el exilio en el tiempo. El peor crimen posible, por otra parte, depende de cada momento particular de la historia del mundo. El asesinato, el vandelorismo, la traición, la herejía, la venta de narcóticos, la esclavitud, el patriotismo y todo lo que quieras, en unas épocas han merecido el castigo capital, han sido consideradas en otras con indulgencia, y en otras todavía ensalzados positivamente. Continúa pensando y dime si no tengo razón.
Lo miré por algún tiempo, observando cuán profundamente marcados estaban sus rasgos y pensé que para su edad no debería mostrar tantas canas. Muy bien, admití. De acuerdo. Ahora bien, poseyendo todo ese conocimiento, un hombre del futuro no pretendería... Dejó el vaso con perceptible fuerza. ¿Qué conocimiento?, exclamó vivamente. Usa tu cerebro. Imagínate que te han dejado desnudo y solo en Babilonia. ¿Qué sabes de su lenguaje o de su historia? ¿Quién es el actual rey? ¿Cuánto tiempo reinará? ¿Quién lo sucederá? ¿Cuáles son las leyes y las costumbres que se deben obedecer? No te olvides que los asirios o los persas o alguien han de conquistar Babilonia. Pero, ¿cuándo? ¿Y cómo? ¿Esa guerra es un mero incidente fronterizo o una lucha sin cuartel? En este último caso, ¿ganará Babilonia? De lo contrario, ¿qué condiciones de paz serán impuestas? No encontrarías ahora ni 20 hombres capaces de contestar esas preguntas sin consultar un manual, y no eres uno de ellos, ni dispones de un manual. Creo, dije lentamente, que me dirigiría al templo más próximo en cuanto conociese lo suficiente del idioma. Le explicaría al sacerdote que puedo hacer, no sé, fuegos artificiales. Se rió con escaso júbilo. ¿Cómo? Acuérdate, estás en Babilonia. ¿Dónde encuentras azufre o salitre? En caso de que consigas por medio del sacerdote el material y los utensilios necesarios, ¿cómo compondrías un polvo que haga realmente explosión? Eso es todo un arte, amigo. ¿No te das cuenta que ni siquiera podrías obtener un trabajo como estibador? Fregar suelos sería ya mucha suerte. Esclavo en los campos. Ese sería tu destino más lógico, ¿no es cierto? El fuego comenzó a debilitarse. Perfectamente, asentí. Es verdad. Escogieron la época con cuidado. Miró a su espalda, hacia la ventana. Desde nuestros sillones, la reflexión en el cristal borraba las estrellas, de modo que únicamente podíamos ver la noche. Cuando un hombre es sentenciado al destierro, todos los expertos deliberan para establecer qué periodos, según sus especialidades, serían más apropiados para él. Es fácil comprender que ser abandonado en la Grecia de Homero resultaría una pesadilla para un individuo delicado e intelectual, mientras que uno violento podría pasarlo bastante bien, incluso acabar como un respetado guerrero. Podría encontrar su puesto junto a la antecámara de Agamenón, y tu única condena serían el peligro, la incomodidad y la nostalgia. Se puso tan sombrío que intenté calmarlo con una observación seca. El convicto tendrá que ser inmunizado contra todas las enfermedades antiguas. En caso contrario, el destierro significaría únicamente una elaborada sentencia de muerte. Sus ojos me estrujaron nuevamente. Sí, y por supuesto el suero de la longevidad está todavía activo en sus venas. Sin embargo, eso no es todo. Se le abandona en un lugar no frecuentado después de oscurecer. La máquina se desvanece, queda aislado para el resto de su vida. Lo único que sabe es que han escogido para él una época con tales características que esperan que el castigo se ajustará a su crimen. El silencio cayó una vez más sobre nosotros, hasta que el tic-tac del reloj sobre la chimenea llegó a ser obsesionante, como si todos los demás sonidos se hubiesen helado hasta extinguirse en el exterior. Di un vistazo a la esfera. La noche terminaba. Pronto el este se aclararía. Cuando me volví, todavía estaba observándome con desconcertante intención. ¿Y cuál fue tu crimen?, pregunté. No pareció pillarlo de improviso. Dijo solamente con hastío: ¿qué importa? Te dije que los crímenes de una época son los heroísmos de otra. Si mi intento hubiese tenido éxito, los siglos venideros habrían adorado mi nombre. Pero fracasé. Muchas personas debieron resultar perjudicadas, dije. Todo un mundo te habrá odiado. Bien, sí, admitió. Pasó un minuto. Ni qué decir tiene que esto es una fantasía, para pasar el rato. Seguiré tu juego. Sonreí. Su tensión se suavizó un poco. Se inclinó hacia atrás, con las piernas extendidas a través de la magnífica alfombra. Considerando la magnitud de la fantasía que te he contado, ¿cómo has deducido la importancia de mi pretendida culpa? Por tu vida pasada. ¿Cuándo y dónde fuiste abandonado? Cerca de Varsovia, en agosto de 1939, dijo, con una voz tan helada como jamás he oído. No creo que te interese hablar acerca de los años de guerra. No, en absoluto. Sin embargo, prosiguió poco después como para desafiarme. Mis enemigos se equivocaron. La confusión que siguió al ataque alemán me ofreció una oportunidad para escapar a la vigilancia de la policía antes de que me internasen en un campo de concentración. Gradualmente me enteré de cuál era la situación. Por supuesto, no podía predecir nada, ni puedo ahora,
Únicamente los especialistas conocen o se interesan por lo que sucedió en el siglo XX, pero cuando me convertí en un recluta polaco dentro de las fuerzas alemanas, comprendí quiénes eran los vencidos. Me pasé entonces a los americanos, les expliqué lo que había observado y llegué a trabajar como espía para ellos. Era peligroso, pero no mucho más de lo que ya había superado. Luego vine aquí. El resto de la historia no tiene ningún interés. Mi cigarro se había apagado. Lo volví a encender, pues cigarros como los de Michaels no se encontraban todos los días. Se los hacía enviar por avión desde Ámsterdam. La mía es ajena, dije. ¿Qué cosa? Ya sabes, Ruth en el exilio. No era que la trataran mal, pero, sin embargo, seguía llorando por su patria. No conozco esa historia. Está en la Biblia. Ah, sí, realmente debería leer la Biblia alguna vez. Su disposición de ánimo estaba cambiando y volvía hacia su primitiva seguridad. Saboreó su whisky con gesto casi afable. Su expresión era alerta y confiada. Sí, ese aspecto fue bastante malo. Las condiciones físicas de vida no influían en ello. Cuando se hace camping, pronto se olvida uno del agua caliente, la luz eléctrica, todos esos utensilios que los fabricantes nos presentan como indispensables. Me gustaría tener un reductor de gravedad o un estimulador celular, pero me lo paso admirablemente sin ellos. La añoranza es lo que más me consume. Las pequeñas cosas que jamás se echaban de menos, algún alimento particular, el modo en que camina la gente, los juegos, los temas de conversación. Incluso las constelaciones son diferentes en el futuro. El Sol se ha desplazado bastante de su órbita galáctica, pero de agrado o por fuerza siempre hubo emigrantes. Todos nosotros somos descendientes de aquellos que no pudieron soportar la conmoción. Yo me adapté. Un ceño cruzó sus cejas. Tal como aquellos traidores están dirigiendo las cosas, dijo. No regresaría ahora aunque me concediesen un indulto total. Terminé mi bebida, saboreándola todo lo posible, pues era un maravilloso whisky, por lo que le escuché solo a medias. ¿Y te gusta este mundo? Sí, por ahora así es. He superado la dificultad emocional. Mantenerme vivo me ha mantenido muy ocupado los primeros años. Luego el hecho de establecerme, de venir a este país, nunca me dejó mucho tiempo para compadecerme de mí mismo. Mis negocios me interesan ahora cada vez más. Es un juego fascinante y agradablemente libre de castigos exagerados en caso de error. Aquí he descubierto cualidades que el futuro ha perdido. Apostaría que no tienes la menor idea de lo exótica que es esta ciudad. Piensa, en este momento, a unos kilómetros de nosotros, hay un soldado de guardia en un laboratorio atómico, un holgazán helándose en un portal, una orgía en el apartamento de un millonario, un sacerdote que se prepara para los ritos del amanecer, un mercader de Arabia, un espía de Moscú, un barco de las Indias. Su excitación se calmó. Volvió su mirada hacia los dormitorios. Y mi esposa y los niños. Concluyó, muy suavemente. Ay, no regresaría. Pase lo que pase, no regresaría. Di una chupada final a mi cigarro. Pues lo has hecho muy bien. Liberado de su humor gris, me sonrió burlonamente. Comienzo a pensar que te has creído todo este cuento. Naturalmente. Aplasté la colilla del cigarro y me levanté, desperezándome. ¡Ay! Es muy triste. Más vale que nos vayamos. No lo comprendió de inmediato. Cuando lo hizo, saltó de su sillón igual que un gato. ¿Irnos? Por supuesto. Saqué una alentadora arma desde mi bolsillo. Se detuvo en un impulso. En esta clase de asuntos nunca se deja algo al azar. Se hacen revisiones periódicas. Ahora vamos. La sangre desapareció de su rostro. ¡No!, murmuró. No puedes. No es justo para Malí, para los niños. Por favor. Eso, le expliqué, es parte del castigo. Y lo abandoné en Damasco, justo el año anterior a que Tamerlán lo saquease.